Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, estoy esperando que os vayáis conectando para ir empezando con el tema de hoy. Vamos a aprovechar para beber un poquito de agua para poder hablar. Hola, muy buenas. Bueno, ya veo aquí que os vais conectando, perfecto. Benoit, cuando quieras me puedes ir pidiendo para entrar. Bueno, muchas gracias por iros conectando. Estoy muy contenta de que os interese este tema. Vale, hoy vamos a hablar del omega 3. A ver, sé que es un tema interesante para muchos de vosotras y vosotros. Es un tema por el cual me preguntáis mucho, sobre todo las poblaciones veganas y vegetarianas. Así que hoy vamos a hablar de omega 3 en general, todos sus usos, sus beneficios, cómo tomarlo, cómo no. Y también especialmente vamos a explicar el por qué es interesante tomar omega 3 a nivel de vegetal, ¿vale? De microalgas. Benoit, tú cuando quieras, mira, ya he visto, ahora me estás pidiendo. Perfecto. A ver, listo. Vamos a hablar de todo esto. Así que vamos a empezar un poco haciendo explicación, pero como siempre nos gusta un montón que esto sea lo más colaborativo posible. Así que, por favor, cualquier pregunta que tengáis, dejadla por aquí. Hola, Hola Benoit. Marta, buenas ¿Qué tardes. tal? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes Muchas a todos. gracias. Gracias a Gracias, ti. Benoit, Sí, por sí. unirte. Bueno, ya tuve Benoit aquí de invitado a mi canal porque a mí siempre me gusta cuando hablamos de temas, pues tener a personas, ¿no?, que nos puedan hablar con mucha propiedad. Y Benoit, hoy te voy a dejar que te presentes tú un poco, que el otro día te presenté yo. Hoy te dejo Vale, que te presentes tú un poco, así sabréis por qué tenemos a Benoit hoy aquí y nos puede hablar con tanta propiedad del omega 3. Así que adelante, Benoit, preséntate. vale. Mira, rápidamente, bueno, soy el fundador del laboratorio Team, que lleva varios suplementos y uno es, por supuesto, un omega 3. Pero creo que hoy también estoy aquí porque, bueno, soy químico de formación y durante más de 5 años, en los años 2003-2008, tenía una empresa especializada en los omega 3 y vendíamos también suplementos a base de omega 3. Hice también mi tesis sobre el aceite Wow. vegetal. Y entonces, bueno, el tema del aceite, de los omega 3, es un tema que con mucha modestia conozco, pero que todavía hay para descubrir porque hay muchas cosas que podemos aprender cada día. Y entonces, bueno, estoy aquí para compartir un poco esa experiencia también con vosotros. Genial, Sí, pues sí. bueno, ya veis que os he traído una persona un poquito experta sobre el tema, o sea que hoy vamos a tener info de mucha calidad. Entonces, ¿qué te parece si empezamos explicando un poquito, Benoit, si quieres empezar tú y luego ya continuamos, Sí, sí. qué es el omega 3, ¿no? Porque hay muchas personas que creo que les suena, ¿no?, el concepto omega 3, ¿no?, que es bueno para el colesterol, que es bueno para tal, pero ¿qué es el omega 3, no? Porque, bueno, yo creo que estaría guay explicar esto, ¿no?, que es una familia, que no es una sola cosa, Es lo ¿no? que te iba a decir. Al final creo que la pregunta es, ¿qué son los omega 3? Porque Exacto. hay varios omega 3. Entonces, bueno, el omega 3 es un aceite que se llama poliinsaturada. Y esto tiene su importancia porque es lo que ya veremos, puede dar la flexibilidad también a nivel de las membranas. Es un aceite bueno, para explicar bien, hay tres tipos de omega 3 principales, sin entrar demasiado en los Ujú. detalles. Hay uno que se llama el ALA, que es el ácido alfa-linoleico. Como su nombre lo dice, linoleico, en el lino, en las semillas de lino, se encuentra este aceite. Um, y este aceite es un omega 3 esencial, en el sentido que el cuerpo humano no es capaz de sintetizar este omega 3, ¿vale? Y luego hay otros dos conocidos, es el EPA, y el nombre que proviene del griego es eicosapentaenoic. Uh, pues da igual, es EPA, Mm. EPA, y hay otro que se llama el DHA. Y estos dos se encuentran principalmente
en el pescado, los productos del mar y también en las algas, Ujú. microalgas. El ALA, que es el omega 3 esencial, he hablado del lino, pero bueno, se encuentra también en las nueces, muchos vegetales. Um, y el EPA y el DHA son omega 3 que, y vamos a hablar de beneficios, pero son muy interesantes porque bueno, producen también moléculas que tienen un papel importante sobre la inflamación. Y el DHA, y vamos a hablar mucho más del DHA, Mm. su papel es un poco para mí es un poco la molécula de las células. Entonces, donde hay una célula, pues en general hay DHA. Y Mm. sobre todo en el cerebro y en la retina. Exacto. Y el Mm. corazón, etcétera, etcétera. Total. O sea, lo que estaba explicando Benoit es súper interesante porque pensamos, ¿no? Como un omega 3 una sola cosa. En realidad es esto, es una familia o una cadena, ¿no? También lo podemos ver así. Entonces, el ácido alfa-linolénico se acaba convirtiendo, haciendo varias conversiones en EPA y finalmente en DHA, que esto luego os explicaré un poco mejor cuando hablemos del tema de los veganos, ¿no? Y qué pasa Sí, con el sí, tema del omega 3. Pero ¿qué quiere decir? Que nosotros es tanto omega 3 el que entra a través del pescado como el que entra a través de las semillas de cáñamo o de calabaza o de lino o lo que sea. Lo que pasa que el tipo de molécula es diferente y también tiene unas funciones diferentes. Pero no quiere decir que el ala, el que está arriba, no se pueda ir transformando en los otros dos. Lo que pasa es que la conversión es bajita. Yo creo que en DHA, tú me corriges si no lo digo correctamente, creo que es entre el 1 y el 5%, correcto. ¿verdad? Sí, y entonces, esa conversión también varía en función del ratio entre los omega 6 y los omega 3. Exacto. Y creo que tenemos que explicar también qué son los Sí, omega 6, sí, totalmente. porque, bueno, si no, no vamos a entender la importancia. Y creo que cuando hablamos siempre de omega 3, omega 6, tenemos que hablar de bueno, nutrición, de qué vamos a elegir, qué aceite vamos a comer primero. Mm. No quiere decir que tenemos que dejar un aceite como, por ejemplo, la mantequilla, que es malo, no, pero que tenemos que comer principalmente a nivel de semillas, de nueces, Mm. para corregir este ratio de omega 6 omega 3. El omega 6 es también un aceite graso esencial. Entonces, muchas veces se habla del omega 6 como el malo, Mm. pero es esencial también para el cuerpo, ¿vale? Entonces, solo que en nuestra dieta, en general, al día de hoy, se consume demasiado omega 6, ¿vale? Exacto. Y el omega 6 es un precursor de un otro omega 6, el ácido araquidónico, Araquidónico. que es proinflamatorio, ¿vale? Uh, y el ácido graso omega 6 esencial es el ácido linoleico, ¿vale? Y este se encuentra pues, en el aceite, por ejemplo, de maíz, aceite De girasol, de de girasol. cártamo. Bueno, ya sabemos que son aceites que se utilizan mucho en la industria alimentaria Exacto. y no solo como forma de aceite, pero, por ejemplo, la carne, bueno, luego podemos tener un debate si tenemos que Mm. comer carne o no, pero la carne, por ejemplo, hoy tiene niveles altos de omega 6 porque son vacas o son animales que comen también maíz. Exacto. Y el maíz contiene niveles altos de omega 6. Es toda una cadena que ha cambiado y esto es desde los años 50 y hay gráficos muy interesantes y vemos el ratio omega 6, omega 3 que tiene que estar, digamos, un 5 por 1. 5 de omega 6, 1 de omega 3, ¿vale? Y vemos que en los estudios que bueno, ven un poco lo que comían las personas hace 100 años, hace Mm. 150 años,
tenían un ratio más o menos equilibrado entre justamente el ácido alfa-linoleico y el ácido linoleico. Mm, Y estos últimos años, pues, se dispara el totalmente. consumo de omega 6 y esto implica, bueno, tiene muchas consecuencias al nivel de la salud. Total. Y bueno, ya veremos cuando Y de la hablamos inflamación, ¿no? Que es eso algo es, de que la siempre inflamación. hablamos, ¿no? Como la gran patología moderna, que para mí, ¿no? Si hablamos de cáncer, hablamos de patologías cardiovasculares, neurodegenerativas, muchas veces de lo que estamos hablando es de inflamación, ¿no? Y Correcto, cuando empezamos a repasar, pues lo que acaba llevando a esta inflamación sostenida es muchos factores modernos, occidentales, y entre ellos este alto consumo de omega 6 versus omega 3. Yo creo que es importante, es como yo en la cabeza me imagino, ¿no? Que tenemos como un agujerito donde meter omega 3 o omega 6, ¿no? Entonces, si yo meto mucho omega 6, ya cuando quiero meter omega 3 no cabe, ¿no? Porque sí, ocupan sí, como sí, mismos sí, espacios. sí, Entonces, claro, como hoy hacemos mucho consumo de ultraprocesados, de aceites vegetales, refinados, que están dentro de estos ultraprocesados, de tipos de grasas omega 6, y en cambio el consumo de omega 3 es mucho más bajo. Entonces esto hace que en nuestra balanza de inflamación la parte inflamatoria gane de mucho a la parte antiinflamatoria, ¿no? Y esto es una de las causas que nos lleva a que haya este componente inflamatorio en nuestra sociedad y todas estas patologías. correcto. Y entonces es no solo pensar, me voy a tomar omega 3, Exacto, o tomar en el sentido buscar omega 3 en nuestra dieta, pero es también reducir los omega 6, el consumo de cierto tipo de aceite, de carne, de comida procesada. exacto. Y esto ya puede ayudar a corregir este desequilibrio. Sí, 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 Totalmente, sí. sí, 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 es muy importante y más aquí, ¿no? Que es otro ácido graso, que no es omega 6 ni omega 3, que es el aceite de oliva, ¿no? Que Sí, tenemos como, tiene que ser nuestro aceite de cabecera y además, esto también es muy importante, siempre lo explico, el aceite de oliva tiene que ser virgen extra, porque si sí, no lo que tenemos son ácidos grasos no tan interesantes, porque ahí se ha mezclado normalmente lo que se llama aceite lampante, que son aceites que se han dañado en el proceso, los han sacado todo el olor, todo el gusto, y lo que hacen es mezclarlos con el aceite de oliva bueno. Entonces, claro, tenemos mitad aceite bueno, pero lo otro es un aceite totalmente insano, ¿no? sí, sí. Entonces, todos los que pone suave, que no pone virgen extra o virgen, nos encontramos con aceites de oliva de muy mala calidad y que por lo tanto no tiene los beneficios tampoco. Y bueno, lo que vemos es que los beneficios del aceite de oliva no solo provienen de la composición en ácidos grasos, es también Exacto. gracias a los polifenoles, Exacto. Entonces, si hay hidroxitirosol calor, adiós, muy y buenas. los antioxidantes que lleva el aceite de oliva virgen, extra virgen, correcto. Sí, 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 sí. Totalmente. Entonces, luego os contestaremos a las preguntas, ¿eh? Vosotros id poniendo preguntas que luego al final No dejaremos un tuve, ratito. no No te tuve tiempo de preocupes, leerlas. no te preocupes, que luego las vamos a Vale, ir. vale. Como comentaban, de primera presión sería lo ideal en frío, porque todo lo que es grasa y calor son no muy buenos amigos, ¿no? Porque se Sí, oxidan. y bueno, es siempre la pregunta de la... Mira, antes de ayer tuve esa pregunta, si por ejemplo los omega 3 cuando están en el pescado, por ejemplo cuando Mm, se cocina, si pierde sus omega 3. La, el aceite en general puede ser omega 3 o lo que pasa es que a 180, 200 grados, digamos, se quema, se mm, oxida y ya, bueno, primero no se puede consumir. Es el problema del aceite que utilizamos para freír. total. Y entonces esto lo tenemos que prohibir para cualquier tipo de Exacto. aceite. Es Entonces que eso ya ya es no es como el omega descartar esto. 6. Sí, Claro, eso ya son grasas trans, que aún sí. es peor, ¿no? Que esta sí que es como, bueno, omega 6 tenemos que consumir, tenemos que vigilar el ratio, pero grasas de tipo trans, ¿no? Que son estas grasas rancias, oxidadas, que se le has puesto hidrógeno o lo que sea. Provienen sobre todo del proceso de fabricación, porque, por ejemplo, se utilizan aceites como el aceite de soja,
que es también poliinsaturado, que Exacto. contiene omega 6. Y lo que se hace es un proceso o de hidrogenación o con calor que va a reducir la cantidad de doble enlaces, entonces Sí, de insaturación, y el aceite, en vez de ser líquida a temperatura ambiente, pues es una margarina, ¿vale? exacto. Es la mantequilla barata, digamos. Y, y este proceso sí que crea o produce los ácidos grasos trans. Y son malísimos. Ya creo que hay una directiva europea que impone normalmente en el etiquetaje, se tiene que poner la cantidad de ácidos grasos trans. Y esto también Aquí en es, España creo que no, Benoit, aún. pues no, pues creo Pero que deberían, ¿eh? Sería súper deberían. Es que importante. No sí, sí, tanto el sí, saturado, sino el trans, ¿eh? sí, Fijarnos en sí. esto. Sí, porque al final el saturado es que, mira, hablamos de aceite de coco, es un ácido gaso Claro, saturado de también. cadena no Media, tan y largo, entonces exacto. no es tan malo. Y la mantequilla, bueno, siendo francés y una tradición de mantequilla, Claro, pero no podemos ver un aceite como el aceite malo. Es siempre cómo lo consumo y la exacto. cantidad diaria. Y entonces, para volver un poco al calor, entonces, los omega 3, por ejemplo, en el pescado, uh, el aceite o el omega 3 está en la célula, está en la carne. Y entonces, si se cocina, y hay unos estudios, justamente hace 2 días lo volví a mirar, si se cocina con el vapor o la plancha, pero no con un calor muy, muy fuerte, no se va, lo que dice el estudio, que no se pierden los omega 3, ¿vale? Ujú. Es cuando empezamos a quemar, digamos, la carne, que sí, por supuesto, todo, las proteínas, todo Exacto. pierde sus propiedades. Y entonces, es siempre cocinar, digamos, por ejemplo, si hablamos de pescado o si vamos a cocinar con aceite, uh, es no calentar demasiado el aceite o añadir a veces el aceite un poco después, Exacto. para que se mezcle con, por ejemplo, la verdura y ya hay agua y la temperatura no va a subir tanto, ¿vale? Entonces, Totalmente. sí, sí. Pues mira, es muy buen truco esto, ¿eh? Para que los que nos están escuchando se lo apunten y lo hagan en su casa. Y Benoit, mira, quería preguntarte, que vayamos compartiendo, porque a la gente le interesa mucho las propiedades, ¿no? Del omega 3. ¿Por qué es bueno para nuestra salud tener un buen ratio, ¿no? Y creo que los últimos estudios que leí, muchos autores ya proponen que tengamos 50% omega 3, 50% omega 6, ¿no? En nuestra alimentación, que lo veo muy difícil, Sí, porque pero creo que este ratio, creo que los esquimos o ¿sabes? Los que realmente, y creo que, bueno, el japonés tradicional creo que mm, tampoco no llega. ajá, es muy difícil. Es muy difícil, es Mm, muy difícil. Y depende de qué tipo de omega 3 hablamos, porque quizás el 1,1, si uno come mucho aceite, bueno, come aceite que proviene de nueces, mm, y entonces sube su ratio de omega 3, pero de origen vegetal, mm, y sobre todo bueno, el ácido alfa-linoleico, quizás mm. lo puede conseguir, pero EPA, DHA, no creo. Es muy Muy, muy difícil. difícil. Dos Y uno quizás sería algo sí, interesante. o mira, creo que los japoneses están en un 3-1. No, Ah, no, no, sí. no, 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 no. Mm. Y ellos pueden comer, bueno, había leído 3-4 gramos de omega 3 al día, entonces, Wow. en una dieta rica en pescado. Sí, sí, total. Y entonces, beneficios. Exacto. La, Los omega 3, como decíamos antes, tienen un papel muy importante a nivel de la cadena de la inflamación, porque Ujú. producen prostaglandinas, por ejemplo, que son antiinflamatorias, y esto va a controlar bueno, es un mecanismo de acción que va a actuar a muchos niveles en el cuerpo. A nivel cardiovascular, lo hemos Totalmente. dicho, como, bueno, cardiovascular, Ah, protección corazón de las arterias, porque exacto. a nivel de las células endotelial va a proteger también la inflamación
dentro de nuestras venas arterias. Creo que los omega 3 eran conocidos al principio por su efecto a nivel cardiovascular, ¿vale? Y después han visto también la importancia a nivel del cerebro. 35% del aceite, de las grasas, no vamos a hablar pero grasas del cerebro, es el DHA, que es un omega 3. 35%. Y entonces, y luego 50% de la grasa que se encuentra en la retina, en las retinas, también es el DHA. Y entonces, solo con estos números podemos ver y además el DHA es un poco la estructura de las células, sobre todo porque el DHA se utiliza para construir esa membrana de la célula. Sí. Y algo interesante es que el DHA, siendo poliinsaturado, da flexibilidad también a las células. Y no solo flexibilidad, digamos, física, pero también es permeabilidad. Ayuda a la comunicación entre, bueno, el flujo, a traspasar moléculas dentro de las células o fuera de la célula. Y entonces, cuando ya vemos estos dos datos de cuánto DHA hay en el cerebro o en la retina, ya vemos la importancia a nivel del desarrollo del feto. Eso te iba a decir. De bebé, niños y hasta las personas mayores. Las Totalmente. Degenerativas. Sí, eso te iba a decir, que para mí hay un punto muy importante que quizá no se le pone suficiente importancia, que es durante el embarazo, incluso la preconcepción, ¿no? Antes de embarazarse estas mujeres, ¿no? Porque evidentemente, pues es un momento en que el cerebro se está desarrollando el ojo de ese feto y que por lo tanto tiene que haber mucha conciencia, ¿no? En esas mujeres de que tengan buenos niveles de DHA. Pero aquí nos encontramos con un poco un problemilla, que es que, claro, estas mujeres tampoco pueden exceder el consumo de pescado azul porque tenemos muchos metales pesados, que ya se ha comprobado que hay que se puede traspasar por la barrera hematoencefálica y placentaria y llevar, ¿no?, al bebé, y que por lo tanto hay que buscar aquí un equilibrio entre sí, consumir suficiente DHA, pero evitar también el exceso de pescado azul, porque podemos tener una intoxicación por metales pesados. Sí, sí. Y no lo dices solo tú. ESAN, la agencia española, exacto, ya tiene también una recomendación desde el año 2014, bueno, que no recomienda, por ejemplo, el consumo de atún. De atún rojo, de pescado, ¿cómo se llama? Pez espada, los peces grandes. Bueno, y también algo, hablando de bueno, sobre todo del metilmercurio, pero hay otros, la dioxina y muchos contaminantes en los peces. Más grande el pez o el pescado es, más contaminante puede tener. Porque es la cadena. Ellos comen pequeños peces, viven más tiempo, entonces acumulan más contaminantes. Por eso no se recomienda tomar atún rojo. Y también la recomendación semanal de consumo de pescado ha bajado, porque antes era mucho más, y han bajado porque ya saben que el pez hoy no es tan, digamos, limpio que hace años. Correcto. Mira, justo estaban preguntando por el salmón, que quería hacer un pequeño inciso sobre esto, y es que, claro, el salmón, hoy en día, no sé qué porcentaje, me lo voy a inventar, pero no creo que me quede muy lejos, el 90% el 90% es de piscifactoría. ¿Qué significa? Son pescados que comen pienso, que no se mueven como un salmón en su hábitat natural y que por lo tanto tienen más ratio de omega 6 también que omega 3, ¿no? Aparte de otras cosas, ¿no? Como pueden ser antibióticos, entre otras cosas. Correcto. Entonces no se puede comparar tampoco a nivel nutritivo este salmón de piscifactoría con un salmón salvaje, no tienen nada a nivel de comparación, ¿no? El color no tiene nada que ver. ¿El colorante? ¿Colorante? No es broma.
No es broma, si un ponéis un salmón salmón salvaje piscifactoría veréis, es de color gris, lo que le pasa le ponen colorante. el salmón salvaje es que es marrón, tiene un sabor muy denso, la carne es más dura, Mm, no tiene nada que ver. Y como decías tú, no comen solo peces, les dan pienso como mm, nuestras mascotas. Y esto no lo veo tan saludable, no lo veo muy sostenible. exacto. Uh, Hace poco he visto bueno, la película Seaspiracy, No me he atrevido, porque pues creo que me puede dar una semana sin dormir. es muy interesante. El año pasado hice una presentación sobre los omega 3 y volví un poco a mirar la industria de la pesca. Mm, Y cuando hablabas antes de 90%, quizás de piscifactoría, el salmón puede ser, no tengo la cifra, pero en el mm, mundo, 50% de la producción de pescado es de wow. piscifactoría. Uh, y se utiliza una parte de la pesca salvaje para, como pienso, para los peces. Y entonces es un mundo Es muy triste. muy triste. Mm, mm. Sin Perdone, hablar, Benoit, sí, porque preguntan por la película, se llama sí, Seaspiracy. sí en inglés del mar, Sí, os lo voy a S-A, escribir. Seaspiracy, sí. En Netflix, sí, Sears. correcto. No sé si se puede ver en Sí, está en Seaspiracy, Netflix. sí. Perdón, es que no me cuesta escribir porque lo tengo aquí. Porque hay Marta también que ha escrito Seaspiracy, es correcto, sí, sí. Ay, Sí, sí. sí. Y, Pues sí, es muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque es eso, que es verdad que es importante el consumo de pescado en las personas que no, que comen productos animales, pero la industria pesquera y ya no hablar pues de todo el tema de las piscifactorías nutricionalmente no se pueden asemejar estos pescados a un pescado salvaje de hace un tiempo. Y aparte, lo que sabemos también es que el mar cada vez está más contaminado, desde el metilmercurio, que es un tipo de mercurio mucho más activo a nivel tóxico, las dioxinas, como estabas diciendo, sí, los microplásticos, que es otro tema que ahora está en auge, que ni tan sí, sí, solo hay sí, niveles de toxicidad establecidos y que sabemos bueno, que cada vez esto va a ir a más, porque bueno, somos muchos y contaminamos sí, mucho, sí, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, por eso también es muy importante, sabiendo que necesitamos omega 3, que ahora volveremos a sus beneficios, volviendo al tema de que necesitamos omega 3, encontrar formas de producción de este omega 3 que sean sostenibles y saludables, ¿no? correcto, correcto. Entonces, beneficios, para acabar Exacto. el tema, porque Si no, nosotros nos vamos por las ramas, no pasa nada. Es que hay tanto para hablar que... um, entonces, sí, vamos, tengo mis apuntes Ah, muy bien. No, sí, sobre el tema a de nivel, neuronal, que sí, también te quería neuronal. preguntar, que he visto una pregunta antes por ahí, que Ujú. se ha hablado mucho del tema de la importancia de los omegas 3 y en concreto del DHA en relación al autismo, el TDAH, todo esto. Sí, se han hecho varios estudios que demuestran que el DHA puede ayudar a niños con hiperactividad. Ujú. Pero también lo que han visto es que es, bueno, parte de la nutrición que tienen que tener, pero Es es un más omega amplio. 3, sí, es más amplio, pero sí que tiene su papel. Esto sí. Entonces, cuando hablamos de DHA y cerebro, para mí sobre todo es bueno, si hablamos de niños, ya lo hemos hablado, es el desarrollo del cerebro. Ujú. La mujer embarazada a partir del sexto mes, por ejemplo, empieza a perder sus omega 3. Exacto. Hay estudios que bueno, de repente se ve el nivel de omega 3 de la madre y a partir de sexto mes ya va bajando, porque es cuando el feto ya está construyendo mucho más el cerebro, está Totalmente. creciendo, los ojos se desarrollan todo. Y entonces estos meses son muy importantes y entonces tener buenos niveles de DHA o, bueno,
de omega 3 en general, pero sobre todo de DHA, es muy importante. Después, es postpartum. Sí, Hay estudios que totalmente. demuestran que reduce los síntomas de depresión Depresión postpartum. postparto. Para el bebé, súper importante, por eso en la leche materna, pero también si la madre da el pecho, por ejemplo, tiene que seguir tomando buenos niveles de DHA para el desarrollo del niño. Y se ve que no es que los niños que toman DHA van a ser genios, pero bueno, se ve que tienen, hay estudios que demuestran que quizás tienen el perímetro cráneo más largo, todo esto. Bueno, pero va con el desarrollo del niño. Y luego, en el curso de nuestra vida, siempre necesitamos DHA, ¿vale? Totalmente. Y luego, cuando lo necesitamos más, es cuando ya empezamos a tener más años y hablamos de degeneración y vemos que el DHA, las personas que tienen niveles más altos de DHA tienen en general menos riesgos de padecer, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Totalmente. En este caso, son más estudios que relacionan el estilo de vida, digamos, de los pacientes, de las personas, al desarrollo de una enfermedad. Creo que es muy difícil todavía demostrar que el DHA o los omega 3 pueden reducir a largo plazo el riesgo de la enfermedad cuando hablamos de suplementación. Sí. Pero ya que en pacientes con enfermedades degenerativas es muy importante también Totalmente. dar suplementos de omega 3 y sobre todo de DHA. De DHA, total. Y antes estabas hablando del tema de la inflamación y todo lo que son enfermedades inflamatorias intestinales, que creo que es algo que también está mucho en auge, ¿vale? Sí, todo lo que es inflamación a nivel intestinal, regeneración de la mucosa intestinal, ¿no? Que muchas veces pues hablamos de eso, ¿no? De sí, tenemos mala salud de los bichitos que viven en el intestino, pero a veces también es un tema de que la membrana que hay debajo está agujereada, está hiperpermeable. Los omegas 3 también aquí tienen un papel súper, súper importante. Entonces también es muy, muy interesante que esas personas que tienen patologías de tipo digestivo aumenten su consumo de omega 3, ¿no? Y sobre todo en patologías inflamatorias intestinales. Correcto, correcto. Y creo que como laboratorio team y con otro laboratorio haremos en breve un webinar sobre este tema. Es un tema que queríamos desarrollar, justamente la relación entre los omega 3 y la inflamación a nivel de la microbiota. Es muy interesante porque cada vez o sea, es una patología, una familia de patologías que cada vez se diagnostica más, que las personas pues también ligado al estilo de vida, ¿no? A la alimentación, al estrés, a muchos factores que podríamos hablar, cada vez hay más patologías ligadas o relacionadas con inflamación a nivel intestinal. Y también quizá tiene que ver con esto, ¿no? De que nuestro ratio omega 6, omega 3 no es el más correcto que debería ser, ¿no? Y que favorecemos, le ponemos gasolina a esa inflamación, ¿no? Eso es, sí, sí. Y creo que, bueno, si viéramos un poco un paso atrás, las personas que comen demasiado omega 6, porque, como decíamos antes, quizás porque comen demasiado comida procesada. Y sabemos que la comida procesada no ayuda al nivel de la microbiota. Entonces, bueno. No, para nada. Y entonces es corregir una dieta en general para ayudar, bueno, la conversión de los omega 3 entre ALA y DHA y también para mejorar la inflamación local en el nivel de la microbiota y global en el cuerpo. Totalmente. Entonces, ¿nos queda algún beneficio más para hablar? Mira, corazón rápidamente. Beneficio sí ha sido muy estudiado, muy criticado, porque creo que lo que vemos en general, que para tener realmente una protección cardiovascular, se tienen que tomar niveles altos de omega 3, 2, 3, 4 gramos
Pero en general, por ejemplo, es algo que si una persona ha tenido un infarto, sí, o un problema cardiovascular, se recomienda después, bueno, por supuesto antes como prevención, pero si Claro, el paciente no lo tomaba antes, tomar omega 3 a dosis altas, EPA-DHA, hablamos de 2-3 gramos al día. mm, Y en este caso sí que vemos que puede reducir también los niveles de triglicéridos, mm, bajar también la presión arterial, y sí que puede ser interesante. Y también a nivel totalmente. del colesterol. Y lo que hacen los omega 3 es también coger, quizás no va a reducir el nivel de colesterol total, pero va a aumentar El HDL. El eso es, bueno, el que le llamamos el el bueno. bueno y va a Sí. reducir el malo, ¿vale? Mm, Esto sí, hemos hablado de embarazo, lactancia. Me mm, gusta mucho este tema también porque creo que es el punto de partida de donde empezamos nuestra totalmente. vida. Otros beneficios, visión. Total. Bueno, luego podríamos hablar también de la piel, pero Ay, sí, sí, muy bueno, interesante. Este no nos lo olvidemos. visión, 50% entonces de la grasa que se encuentra en la retina es el DHA. Lo que vemos es que igual, un poco como bueno, la enfermedad de Alzheimer, las personas que tienen niveles optimales, digamos, de omega 3, de DHA, tienen menos riesgos de padecer una DMLA, la Mm, degeneración macular. sí, Eh, um, mm, reduce también eh, la más DHA puede también reducir la sequedad ocular. sí. Mm. ¿Qué más? Estoy En la piel, ¿no? Decíamos también que era muy y la importante. piel, sí, la elasticidad de la piel Exacto. Porque decíamos, ¿no? Contabas antes muy bien que forma parte de las células, entonces, ¿no? De sí, todas lo que sí, son membranas, ¿no? Desde la intestinal que hemos dicho hasta la cutánea, donde tenemos buenos niveles de omega 3. Es como lo que estamos hablando es de la importancia de que estas membranas estén bien tupidas, bien sanas, bien hidratadas, ¿no? Entonces ahí estamos ayudando. Entonces se nota rápido. Yo, por ejemplo, noto muchas veces cuando tengo, ostras, me está faltando introducir más omega 3 o lo que sea, porque noto más sequedad en la parte de afuera de las piernas, por ejemplo. Ahí para mí es como mi momento de alarma de decir, vale, me falta, ahí ahora me voy a tomar mi suplemento o lo que sea porque me sí, sí, está sí, sí. faltando. Entonces, después iremos con vuestras preguntas, ¿eh? Que he visto que tenéis por aquí. No os preocupéis que dejaremos, explicamos lo último y ya vamos con vuestras preguntas. Hemos empezado hablando, ¿no? De que el omega 3 es una cadena, ¿no? Que empezamos con el ALA y después se convierte en cosas intermedias, pero acaba llegando a EPA y a DHA. Entonces, hemos dicho que el EPA y el DHA vienen del pescado, ¿no? Principalmente. Entonces, quizá muchas personas dicen, ostras, entonces los veganos son o vegetarianos deficitarios, ¿no? De EPA y DHA. Entonces, también hemos contado que hay la capacidad de conversión. Este ALA en varias conversiones hasta EPA y DHA. Problema aquí es que tenemos solo entre 1 y un 5% de conversión de este ALA que ingresamos pues a través de el lino, la chía, las semillas de calabaza, el cáñamo, las nueces, ¿no? Los aceites vegetales de lino también, por ejemplo. ¿Vale? Este se acabará convirtiendo en EPA y en DHA en una cantidad pequeñita. También necesitamos lo que va a hacer de cofactor para que esto se convierta, ¿no? ¿Qué necesitamos principalmente? El zinc, súper importante, ¿vale? Por ejemplo, en semillas de calabaza, el magnesio, que este es muy importante para muchas cosas, pero también necesitamos consumirlo, y varias vitaminas del grupo B. Entonces necesitamos hacer un buen consumo de ALA, tomar muchos precursores y mi recomendación personal como persona que soy vegana es en momentos del año en que yo, por ejemplo, tengo una gran demanda mental, por decirlo algo, porque yo qué sé, estoy acabando de hacer no sé qué o tengo que estudiar y tal, son momentos del año en que yo me suplemento con un suplemento vegano, como es el de Optim, de microalgas, ¿vale? Y así ayudo a mantener este equilibrio. ¿Qué te parece esto que les he propuesto? Perfecto, sí, 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 es esto. La, creo que dieta vegetariana o vegana no aporta DHA. No, Y seguramente si está bien hecha, esas personas
quizás pueden convertir más EPA DHA que Sí, otras también es personas. más óptimo, sí. Sí, pero no es suficiente. A veces, bueno, he oído también un poco la gente de este comentario decía, sí, pero en la India hay muchos veganos, pero no tienen DHA. Y sí que es verdad, pero eh, También eh, tienen B12 y no se suplementan, pero porque tienen una microbiota que no han tomado un es, antibiótico en es, su es vida. esto, y Es muy hasta, diferente. sí, y hasta hace poco, porque también son sociedades que han cambiado estos últimos años. Y Mm. me gustaría ver ahora, bueno, por ejemplo, el nivel de diabetes Sí, es muy alto en estos países, pero hasta ahora se decía que, bueno, ellos tenían también un ratio omega 3 optimal y entonces mm, sí que podían producir claro. ciertos niveles de EPA y DHA. Algo que quería comentar también es que la conversión de EPA en DHA es muy baja, Mm, pero el cuerpo es capaz de hay esa retroconversión. Y exacto. estudios que demuestran que personas que toman solo DHA, por ejemplo, aumentan los niveles también de EPA. Personas que toman solo EPA no ven un aumento tan fuerte de DHA, un poquito, pero Sí. muy bajo, muy flojito. Entonces, si uno toma DHA, tendrá también el EPA. EPA gracias a esa retroconversión. Sí. Sí, o sea, como resumen para las personas veganas o vegetarianas es, primero, dejar de consumir productos, un exceso de productos con omega 6 tanto como podamos, que a veces cuando hacemos el cambio al veganismo, como ahora mismo hay tanto ultraprocesado también vegano, es como, ay, voy a comer esto y esto y esto, y a veces también podemos estar subiendo el ratio omega 6 por ahí. Y por otra parte, subir mucho el ALA, ¿no? Que este sí que lo tenemos súper abundante en el mundo vegetal. Uh Pues -huh. tomando frutos secos, semillas, aceites de calidad, ¿vale? Esto es súper importante que lo tomemos cada día y en bastante cantidad. Entonces, esto por una parte. Y luego los cofactores, ¿vale? Las vitaminas del grupo B, el magnesio y el zinc. Y a temporadas yo sí recomiendo la toma de DHA, sobre todo en momentos en que tengamos eso, una alta demanda, sobre todo si son personas chicas que quieren embarazarse, muy importante hacer una buena carga antes, cuando ya vamos envejeciendo también tomarlo. Esto sirve para todos, ¿eh? Para veganos y no veganos, pero son momentos que yo creo que son muy importantes y claves en tomar una buena suplementación de microalgas. Evidentemente, yo recomendaré de microalgas porque son vegetales, no hay sufrimiento animal ni explotación animal y además más limpio, porque esto también es muy importante. Ahí tenemos mucho menos tóxico, metal pesado, etc, etc. Por lo tanto, que creo que esto sería un poco el resumen para personas plant-based. Y quería añadir algo sobre las microalgas. La, las microalgas bueno, la microalga que se utiliza, por ejemplo, en el Optin DHA, nuestro suplemento de DHA vegetal, es una microalga que se encuentra en el mar, Uh -huh. pero que se utiliza ahora bueno, es como un bioreactor de fermentación, es un poco como se fabrica la cerveza. Entonces, se utiliza esa microalga, se deja fermentar con azúcares y Mm. entonces la microalga va a convertir estos azúcares en grasa, como nosotros cuando comemos demasiado azúcar. Wow, qué entonces, interesante. entonces esas microalgas están producidas, en este caso en Inglaterra, por ejemplo, fuera del mar, con agua que no proviene del mar. Wow. No hace falta tener luz porque en este caso esas microalgas consumen como la cerveza, la levadura, no necesita Mm. luz en este caso. Y entonces esas microalgas naturalmente producen hasta un 50-60% de DHA. Y Ostras. luego la única cosa que se hace, bueno, hay un par de etapas después, pero muy pocas, en el sentido que se extrae el aceite con unas enzimas, entonces no se calienta demasiado, hay pocas etapas. Y hace que es un aceite que ya tiene un nivel de calidad muy alto porque no es un producto del mar, Mm. pocas etapas, menos, porque el problema del aceite de pescado, el aceite de lino también, cuidado,
Son aceites bueno, y también aceite de microalgas, pero el omega 3 en general, para simplificar, es un aceite que tenemos que proteger del oxígeno, por ejemplo, porque se Totalmente. oxida. Y, entonces, y más etapas, más movimientos se puede mezclar con oxígeno. Entonces sí que hay procesos que protegen todo esto, baja temperatura, pero hay muchos. Uno para quitar el olor, uno para convertir los triglicéridos en éster etílico. Bueno, os paso los detalles, pero son muchas etapas para conseguir un aceite de pescado limpio de calidad. Claro. Porque también podemos decir que hay suplementos de calidad de omega 3, pero el proceso de microalgas es mucho más sencillo en este sentido y no tenemos que tener miedo, digamos, de tomarlos porque justamente son muy limpios. Y claro, y más sostenible, ¿no? Como decía por aquí Raquel. Y es mucho más sostenible, mucho más sostenible. Totalmente. Si en esa parte ni que sea podemos evitar el consumo de pescado, potenciar toda esta industria que hemos comentado antes, tan complicadilla para nuestro planeta, pues mejor que mejor. Sí. Vale, chicos y chicas, oye, tengo por aquí unas preguntas. Esto no lo he hecho nunca, ¿eh? Va a ser una prueba, Benoit, porque nos han tirado preguntas por aquí y ahora van a salir aquí en la pantalla. Los otros podéis ir haciendo preguntas que ahora las veremos. A ver si sale. Mira, aquí. Mira. Sí, nunca lo había hecho. DHA a través de suplementos. Pues sí, obviamente estábamos ahora comentando. Sí. Puede ser muy interesante en momentos de la vida, como puede ser, por ejemplo, eso, ¿no? El embarazo, la lactancia, la preconcepción, en personas veganas, en cuando nos hacemos mayores y así estamos realmente sabiendo, primero, lo que estamos tomando y segundo, que es una fuente de DHA limpia, como sería en este caso de toxinas y demás. No hemos hablado de dosis. Ah, sí, muy importante. Mira, cuando hablamos de suplementarse, me gusta utilizar las recomendaciones de la EFSA, porque, bueno, la EFSA es la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria. Siempre, bueno, se puede criticar porque bueno, hay gente que prefiere a veces dar más o menos, pero es una buena base científica para dar un consejo a nivel de la dosis. Y lo que aconsejan como uso para la prevención cardiovascular, en prevención, para el buen funcionamiento del corazón, de la visión, del cerebro, aconsejan 250 miligramos de DHA al día. ¿Vale? Que pueden ser, bueno, es una cápsula, tampoco Exacto. no. Y mujeres embarazadas aconsejan esa dosis más 200 miligramos de DHA. Entonces, una parte para la madre y la otra parte para el bebé. Bueno, ok. Entonces, son las dosis que se pueden recomendar. Voy a explicar algo sobre esto de las preguntas, que es que yo no las veo antes que salgan. O sea, va a salir cualquier cosa que hayan preguntado. Vamos allá, a ver. ¿Se puede tomar omega 3 solo? ¡Ay! No. Mira, aquí. ¿El aceite de onagra se puede tomar? Preguntan. Ok, el aceite de onagra contiene un omega 6, bueno, sobre todo un omega 6 que se llama el gamma linoleico. Y este es, digamos, el único omega 6 que tiene un efecto también antiinflamatorio. Entonces sí que es interesante. Y creo que el aceite de onagra es interesante para las mujeres en menopausia. Y porque, bueno, hay estudios que demuestran que ayuda. Entonces sí, se puede tomar, pero no como un omega 3, digamos, es además de. Sí, o sea, el omega 6 pasa lo mismo que el omega 3. Tenemos una cadena donde este se va convirtiendo, entonces las conversiones más altas, por decirlo así, son las antiinflamatorias y cuando llegamos al ácido araquidónico ahí ya empezaban a ser las inflamatorias. Vale, Verla, creo que tengo otra pregunta. Me ha divertido muchísimo esto de las preguntas, ¿eh? A ver. Vale, entonces, ¿recomendáis tomar suplementos de omega 3? Bueno, es lo que habíamos respondido, pero justo lo enlazo con varias preguntas que he visto que preguntaban si se pueden tomar siempre los suplementos de omega 3. Y luego hablaremos, si quieres, que también he visto esa pregunta de las contraindicaciones, que creo que es algo importante también a mencionar. Esto, sí.
Pues tú mismo. Sí, Vale. que si se puede tomar todo el año. Yo si quieres Mira, hablo de las contraindicaciones y tú me sí, corriges. mi respuesta y la hago como persona, no como laboratorio, porque si no vais a pensar que voy a vender el suplemento, pero yo me lo tomo todos los días. Mm, Eh, Porque sé la importancia de los claro. omega 3 y sé que como a veces pescado, pero muy poco. Entonces tampoco no tengo otras fuentes de omega 3, de DHA o de EPA. Entonces, Exacto. esto es un suplemento de cada día, la rutina por la mañana. Es verdad que en general es mejor tomar estos suplementos de omega 3 durante una comida. Sí, ¿no? Entonces, si es un desayuno un poco solo un café, quizás no es muy bueno para la absorción. Mejor tomarlo quizás o por la noche. En este Mm. caso, a veces se recomienda tomar el DHA también por la noche. Uh, y entonces, para mí sí es un suplemento de cada día. Sí, Uh, yo lo tomo muchos meses al año, como decía, y uh-huh. sobre todo meses en esto, ¿no? En alta demanda mental, porque lo noto realmente, es algo que noto un push mental heavy cuando llevo unos días tomándola como muy diferente. Entonces, sí es verdad que yo también lo tomo bastante, de 12 meses al año, quizá lo tomo 10, o sea, Sí, sí, bastante. sí. Tengo mucha demanda mental, es verdad, entonces lo necesito mucho. Y Sí, y sobre creo la... que Ay, perdona, dime, perdón, Gemma, sí, que te iba a no, decir. es un suplemento, ¿sabes? Un día te puedes olvidar, no pasa nada. En el sentido que al final es tomarlo con frecuencia Mm. que te va a dar beneficios. Total. Sí, sí. Y sobre el tema de las contraindicaciones, hay que vigilar con las personas que tomen anticoagulantes, ¿vale? Los anticoagulantes son muy delicados, o sea, y sobre todo cuando ya nos vamos a Sintrón y demás, está muy, muy regulado el margen de la coagulación de la persona, entonces a veces hay que ser como muy cuidadoso en ese sentido y casi cualquier, es que ya no el omega 3, hay muchísimas suplementos que hay que tener con cuidado. Entonces, en estas personas hay que vigilar con el tema del omega 3. Sí, No sé, sí. ahora mismo no sé si se me ocurre alguna contraindicación Sí, más. hay que tener cuidado y también personas que van a tener una operación, por ejemplo, Totalmente. tienen que dejar de tomar los omega 3. Uh, y es curioso porque, bueno, la EFSA, otra vez, es como un poco la referencia. Ellos no tienen tanto miedo de los omega 3 sobre el efecto anticoagulante de los omega 3. Mm, Pero hablando con varios médicos, siempre es verdad que es mejor tener sí, mucho cuidado. Y cuando uno toma un anticoagulante, pues es fácil medir durante la totalmente. analítica y ajustar y el médico ya sabe. Exacto, siempre con Sí, un sí, control de un sí, sí. facultativo. Pero creo que a 250 miligramos no Mm, son dosis tan altas. Siempre claro, tenga cuidado, pero es más cuando hablamos de 1 gramo o 2 gramos que... exacto. Bueno, vamos a ir a la última pregunta porque si no si hacemos más de una hora, Instagram no nos lo va a dejar colgar y no quiero que pase. Pero mira, bueno, alguien estaba preguntando, mejor el de pescado, no hayamos explicado el por qué el vegetal, ¿vale? Por el tema de las toxinas y los procesos. Y luego, ¿dónde se pueden encontrar? En cualquier herboristería, farmacia, en naturitas.es. Es de HA Optim Laboratoire, no sé si lo digo bien, pero sí, y este es el que Es, consumo yo y el que recomendamos. Entonces, vamos a la última pregunta. A ver si aparece. ¿Se debe descansar cada 3 meses para liberar el hígado y luego comenzar nuevamente? 3 y 1 podría ser. Yo no he entendido muy bien lo del porqué del hígado, porque no tiene nada que ver el omega 3, por ejemplo, con el hígado graso, que quizá alguien no, está no, pensando en sí, eso. no veo el porqué. Hmm, No veo el porqué. no, No. exacto. No, o Sí sea, el que... hígado graso tiene que ver más, por ejemplo, con los azúcares incluso, ¿no? Con un exceso de fructosa, no de fruta, ¿eh? Sí, De sí. fructosa o jarabes de Alcohol, fructosa, sí. alcohol, muy bien. Sí. Ujú.
Vale, ponéis un enlace. Mira, si entráis al perfil de Benoit, ahí veréis todos los productos que hay. Si vais arriba al directo, esquinita izquierda y apretáis ahí, veréis que está mi perfil y el de Benoit. Podéis ir ahí, Sí, sí. seguirlos. Eso es importante, que ahí van subiendo todos los productos. Tienen otros productos súper interesantes y ahí podéis ver todo lo que tiene Optim. Así que ahí lo podéis tener. Sí, y bueno, para los veganos es también un suplemento registrado en la Vegan Society. Mm, Ah, y al contrario de otros productos, me costó 6 meses para registrarlo, mm, porque hasta las enzimas que se utilizan en el proceso querían saber si las enzimas, porque a veces wow. utilizan también extractos de leche para Mm, producirlas, y no, entonces es realmente vegano, vegano en el sentido de que toda la wow. cadena de producción es vegana. Qué bueno, porque a Sí, sí, veces pasa que es muy triste, ¿eh? Pero que lo que hay dentro es vegano, pero la cápsula no. Es la esto cosa que no he sí, sí, entendido sí. nunca en la vida. Hay algunos productos que es así, es como, ¿pero por qué? No entiendo. Y es de pescado la cápsula, será Sí, más sí, sí. barato, supongo. Bueno, pues Benoit, muchas gracias. No quiero Marta, alargarlo más porque si no, no lo podré sí, colgar y sí. quiero que se quede colgado porque hemos contado cosas súper interesantes. Así que te quería súper agradecer toda la Bueno, información a que ti nos has dado. y es siempre un placer y me encanta compartir todo esto con Sí, vosotros. Sí, sí, está genial. Y nada, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Espero que Instagram se porte bien conmigo, me lo deje colgar, ¿vale? Y nada, que seguro que nos vemos por aquí otra vez con Benoit para que nos cuente cosas súper interesantes que nos interesan a todos, que son buenas para nuestra salud, con tanta profundidad y rigor. Así que nada, muchísimas gracias y a todos y que paséis buena noche. igualmente. Hasta luego a todos. Chao, Chao, Marta. chao, chao.